Buenos días todavía. Bueno, más bien aquí, siempre que se inicia es buenos días, Dios les bendiga. Me confundí. Bienvenidos, bienvenidas, Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio. ¿Les parece si hacemos una oración? Todos juntos, si alguien quiere hacer la oración de ustedes. ¿Algún adulto, anciano, joven? ¿Alguien gusta hacer la oración? ¿Nadie? Bueno, para la otra será. Vamos a orar, la hacemos. Señor, gracias te damos en esta mañana. Gracias por participarnos en la alabanza, Señor, la cual sabemos de antemano que es para gloria, honra y exaltación tuya. Padre, así como nos participas de la alabanza, también particípanos del pan, del cual tú dijiste que teníamos necesidad, Señor, del cual tú dices que debemos ser alimentados. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Pues la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esa es la condición espiritual en la que se encuentra todo ser humano cuando éste no ha escuchado de Dios o ha escuchado, pero no se ha arrepentido y no ha creído a la palabra de Dios. Esa habrá de ser la condición espiritual de todo ser humano que tiene pecado, obviamente, porque la Biblia dice que Dios en un principio todo lo hizo bueno, refiriéndose en ese contexto de Eclesiastés a el niño, y la Biblia dice, palabras de Cristo, de los niños es el reino de los cielos. En ese sentido, todos los niños quedan exentos. La Biblia no nos da una edad, pero Dios conoce el corazón. Entonces, de los niños es el reino de los cielos, pero de ahí para adelante dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Es decir, aquel que comete pecado con alevosía, con el conocimiento pleno de saber que está mintiendo, robando, codiciando y lo sabe de antemano, pues a partir de ahí Dios dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de los cielos. Entonces, la condición del ser humano es ella cuando pecan. Y en esa condición de pecadores estuvo Adán, estuvo Eva, estuvo Ananías, Zafira, estuvo Abraham, Isaac, Jacob, estuvo Débora, estuvo Rahab, Ruth, fueron hombres y mujeres pecadores, al igual que Pedro, David, Josué. Y de los que mencioné, algunas fueron prostitutas, otras fueron idólatras, algunos fueron asesinos, también idólatras, algunos fueron iracundos, ladrones, hipócritas. Hubo hombres o mujeres celosos que se caracterizaron por ello en su vida, pero Dios, quiero decirles que en un momento con su poder y con la instrucción de su palabra, los transformó para que estos llegaran a ser hombres y mujeres que agradaran a Dios. Y asimismo les dio una formación que les caracterizó como hombres de Dios y mujeres de Dios. Entonces ellos y ellas llegaron a alcanzar promesas, y una de ellas fue lo que el salmista decía en el Salmo 32, versículo 1, dice la palabra de Dios lo siguiente: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esto que la palabra de Dios nos dice a través del salmista, que es David, en este caso quien escribe este salmo, fue la experiencia, la bendición de misericordia que alcanzaron los personajes que mencioné. O sea,
el infeliz idólatra se sintió escuchado en un momento dado. Y digo escuchado porque apelaba a las deidades que tienen ojos, no veían, oídos y no escuchaban, pero cuando escuchó y fue ministrado por Dios y su palabra, el idólatra por fin fue escuchado y vino una respuesta. Así de la misma manera, aquellos que fueron asesinos, como Saulo, en este caso, pues él fue libertado, el ladrón perdonado, el iracundo lleno de amor. Es decir, la situación que cada uno de ellos vivió de infelicidad se tornó en felicidad y en bienaventuranza. Por ello la Biblia dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Esa felicidad de la cual habla el salmista David, dice la Escritura, que la alcanzaron estos personajes que mencioné, porque Dios los perdonó. Dios vino a cubrir sus pecados con su sangre preciosa. Bueno, ello en el Nuevo Testamento, porque Dios, ¿de qué manera cubrió los pecados en el Antiguo Testamento? La modalidad o la forma era que sacrificaban un animal, lo presentaba el sacerdote de parte de la persona, y Dios escuchaba al sacerdote y Dios el Padre perdonaba. Pero ya en el Nuevo Testamento no fue necesario el animal, sino que ahora solo bastaba con que el hombre pidiera perdón a través del sacrificio del Señor Jesucristo, el cual Juan el Bautista le llamó el Cordero de Dios que quita o que lava el pecado del mundo. Es decir, Jesús vino, fue rechazado, pero caminó para desarrollar su ministerio. Después de ello fue señalado, condenado y al final fue sacrificado y muerto en la cruz. ¿Y qué ganó con ello Jesucristo? Lo que ganó Jesucristo fue el perdón de nuestros pecados, para así poder cubrir con su sacrificio precioso el pecado de cada uno de nosotros. Entonces, el perdón, el cubrir nuestros pecados, tuvo que ver con la muerte, con el sacrificio de alguien, y en este caso es el Señor Jesucristo. Ese fue la paga. Alguien preguntará, pero ¿cuáles pecados? ¿Y de qué pecado me hablas? Bueno, ¿qué es pecado? La Biblia dice que pecado es la infracción de la ley. Es la infracción de la ley. O sea, el pecado tiene que ver cuando alguien rebasa los límites establecidos por Dios a través de sus mandamientos. Si el límite dice no mientas, pero yo rebaso ese límite y comienzo a mentir, eso es infracción. Si el límite dice no codicies, pero yo codicio, si yo robo, si yo adultero, si yo soy idólatra, estoy rebasando los límites establecidos por Dios. Entonces de ahí que yo debo responderme a mí mismo, ¿he rebasado los límites establecidos por Dios? Si los he rebasado, entonces yo me debo ameritar el título o la etiqueta de pecador. De ahí que el único que sabe si eres o no pecador es Dios y tú mismo. Y en ese sentido, la persona que ha pecado entra en el grupo del cual dice la Biblia, pues por cuanto todos pecaron, están destituidos del reino de Dios. O sea, toda persona pecadora no va a tener cabida en el reino de los cielos. De hecho, Jesucristo, cuando habló de de las bodas del Cordero, nos ilustró diciendo que estaban las bodas, estaban todos los convidados y todos estaban vestidos de boda. Pero había un hombre ahí que desentonaba, y cuando entró el rey, obviamente lo recibieron. Pero rápidamente el rey, el novio, identificó una persona que no estaba vestida con las ropas correspondientes, y entonces Dios se dirigió a él rápidamente y le dijo, ¿y tú
¿qué haces aquí? ¿Y tú por qué no estás vestido de bodas? Y entonces llamó y dijo, atadle de manos y echadle al fuego donde es el lloro y crujir de dientes. ¿De qué persona se trataba? De una persona que era pecadora. Entonces se cumple lo que la Escritura dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos. Él era una de esas personas que escuchó la palabra, supo del sacrificio de Cristo, pero no quiso escuchar, no quiso poner por obra el mandato o la voluntad de Dios. Yo no sé la respuesta que tú has dado a la pregunta de si eres o no pecador, pero reitero, quien sí conoce tu condición espiritual es Dios. Lo que es, Dios sí conoce esa respuesta. Y obviamente la respuesta que Dios demanda ante esta pregunta de si eres o no pecador debe de estar basada no en tu deseo, sino en la voluntad de Dios. Porque hay gente que puede responder a esta pregunta, bueno, es que yo siempre he deseado no ser pecador, pero si eres un practicante del pecado, eres un pecador. Entonces no se trata de deseos, sino se trata de que nosotros respondamos la pregunta basada en los mandamientos y en la voluntad o en la enseñanza de Dios. Porque una cosa es que Dios nos justifique y otra que nosotros nos justifiquemos. Es decir, delante de Dios no existen las indulgencias, no existe el compadrazgo. No se da eso de que por ser allegado, familiar, yo te voy a justificar. Y menciono ello porque esa era una práctica de el Sanedrín que estaba conformado en el tiempo de Cristo por dos sumos sacerdotes, por un grupo de fariseos, saduceos, escribas, y ellos conformaban ese grupo que representaba al pueblo. Pero entre ellos había compadrazgo, entre ellos se justificaban y eran indulgentes. Y cuando Cristo estuvo en la tierra y desarrolló su ministerio, vio esas prácticas por parte de ese grupo. Ese grupo se extendía a más personas y seguramente eran cientos y miles de ellos, pero cuando vio esa práctica, Jesús les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Pero les añadió, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. O sea, les estaba diciendo, sacerdote, tú puedes justificar al escriba. Escriba, a lo mejor tú justificas a lo mejor al saduceo y saduceo al fariseo. Y el fariseo al familiar, al compadre, al amigo, y se pueden justificar entre ustedes, pero Dios conoce vuestros corazones. Aparte, les dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Por sus frutos yo los conozco. Jesucristo dio esa enseñanza. Entonces, Jesucristo conocía el pecado, la abominación y la mala conducta que tenía no solamente ese grupo de personas, sino también aquel fuera de este círculo, pero que fuera pecador. Entonces Dios dijo, ustedes se pueden justificar entre ustedes, pero Dios, y Jesús decía, yo conozco su corazón, su conducta y su forma de vida. Eso es lo que dijo el Señor Jesucristo. Entonces, Jesús vivió y por ello en el Antiguo Testamento encontramos palabras como la que nos enseña que los hombres a lo bueno le llamarían malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce. Es decir, las cosas serían al revés. Y así de la misma manera ocurría en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos aprobaban al malo, ellos aprobaban al idólatra. El fariseo, el saduceo aprobaban al iracundo, al hipócrita y demás. Pero Jesucristo dijo, no. O sea, lo que ustedes exaltan siendo pecado delante de Dios es abominación. Entonces, una cosa es
que el líder, el hombre, el familiar, el compadre nos justifique. Pero otra cosa es que Dios nos justifique delante de su Padre por nuestra conducta. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Que el hombre nos justifique o que Dios nos justifique? Que Dios nos justifique. Si el hombre le quiere llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo, a lo amargo dulce, es problema de él. Pero a nosotros lo que nos debe importar es que Dios nos justifique delante de su Padre y nos confiese el día de mañana para poder alcanzar el perdón, la misericordia y la entrada al reino de Dios. Los hombres de los cuales hablamos, la palabra de Dios nos dice que fueron o alcanzaron la bienaventuranza, porque Dios cubrió sus pecados. Pero ¿qué hay de nosotros? Por ello la Biblia también añade en el mismo Salmo, capítulo 32, ahora en el versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Debemos entender, quien juzga a cada una de las personas en el día del juicio será Dios. No va a ser ningún hombre. En la tierra podremos ser justificados por grupos, por líderes, familiares, compadres. Pero en el cielo, ninguno de los mencionados tendrá autoridad para darte el pase. Porque el único que habrá de juzgar la situación, la conducta, las palabras nuestras, los pensamientos nuestros, va a ser Dios. Es Dios. No va a ser nadie más ni el gobernante. Y ello obviamente nos debe de dar paz y garantías. Que sea Dios quien juzgue nuestra vida. O sea, Dios Jesucristo es quien tiene esa autoridad y el conocimiento para juzgar a cada hombre, para culpar o justificar. Porque Dios sabe si el hombre es corrupto o inocente, si es perverso o es justo. De hecho, la palabra de Dios menciona varios testimonios de hombres que se les acusó siendo inocentes, como el caso de José que tenemos, el caso de Daniel, al cual me quiero referir, porque la Biblia dice que allá entre los medos y los persas se dio un edicto por parte de los gobernantes, el cual decía que en un espacio de cierto número de días no se debía clamar ni pedir nada a nadie que no fuera al rey de aquel lugar llamado Darío. Nadie podía invocar a otro Dios. Y quien se atreviera a desafiar ese edicto debía de ser castigado, y el castigo correspondía a ser echado al foso de los leones. Entonces, la Biblia dice que por aquel tiempo Daniel tenía la costumbre de orar mañana, tarde y noche. Su oración la dividió en 3 tiempos. Y vino un edicto. Y Daniel no era un hombre que se rebelara a la autoridad de los hombres, mucho menos del rey. Pero él sabía que por encima de ese rey había alguien que es eterno, poderoso y que su reino permanece para siempre. Y Daniel tenía temor a ese rey y respeto a aquel rey llamado Darío al cual él servía. Y por esa razón fue que este Daniel, no porque fuera un contreras, no porque fuera un rebelde, fue y se postró de mañana, de tarde, de noche. Lo cual en ese caso testificaron los hombres al decirle al rey: hay un hombre en tu reino que desafía el edicto y el mandato del rey. Entonces dice la Biblia que Darío se levantó, se encendió en ira y dijo: ¿quién es ese hombre? Tráiganlo porque debemos castigarlo. ¿Cómo se atreve a desafiarme? Y le dijeron: es Daniel, perdón. Y dice la Biblia que le dolió en el corazón. ¿Por qué? Porque este hombre amaba a Daniel. Lo amaba mucho.
pero no pudo hacer nada. Entonces la Biblia dice que lo llevaron para castigarlo y echarlo al foso de los leones. El rey terrenal lo quiso librar, pero no pudo, porque había un edicto el cual no debía pasar por alto. Y así como este rey no pudo hacer acepción de personas tratándose de Daniel, también la Escritura nos enseña que Dios no hace acepción de personas. Por ello, así como Daniel no pudo ser librado por parte del rey Darío, Jesucristo no pudo ser librado por parte de su Padre. Cuando fue llevado a la cruz, el Padre, al escuchar a Jesús que decía, Dios mío, ¿por qué me desamparas? El Padre no le respondió, porque la ley marca que la paga del pecado es muerte. Y Jesucristo no fue librado, Daniel no fue librado y fue echado al foso de los leones porque no pudo ser justificado. Entonces ahí es donde debemos entender por parte de quién queremos ser justificados, por parte de Dios o de los hombres. El caso particular de Daniel no pudo ser justificado por los hombres, pero sí fue hallado justificado delante de Dios. Y Dios metió su mano para librarlo. Y dice la Biblia en Daniel 6:22 lo siguiente: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, buscar la justificación delante de Dios y de los hombres es correcto y es lo que debemos hacer. No me refiero a una justificación amañada de los hombres, donde ellos saben que no estamos buscando la justicia y que por compadrazgo nos quieren justificar. No. La justicia que alcanzó Daniel delante de Dios y de los hombres era justa, correcta, y es lo que merecía. Entonces, en este texto vemos que Daniel fue justificado delante de Dios primeramente, y después fue justificado delante de los hombres. Y de ahí que nosotros debemos preguntarnos, ¿por quién quiero ser justificado? Por ello la Biblia dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dios no culpó a Daniel, el rey no culpó a Daniel, los hombres no culpaban a Daniel. Más bien, de manera amañada le pusieron un 4 para señalar lo que él desafió al rey, y por eso lo echaron al foso de los leones, porque en ellos había engaño. En ellos había engaño, pero en Daniel no. Por ello dice el texto, y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces Daniel llegó a ser un hombre bienaventurado, pero no fue el mismo caso, ni tuvieron la misma suerte aquellos hombres que lo señalaron, que con engaño, con mañas, lo condujeron al foso de los leones, del cual Dios lo libertó. Dios lo libertó. No tuvieron el mismo beneficio de parte de Dios aquellos hombres que le hicieron daño a Daniel. ¿Por qué? Porque aquellos hombres malvados que lo acusaron delante del rey a través de engaños, de trampas, los alcanzó su propia maldad. La palabra de Dios incluso nos enseña en Oseas, por favor. Dice la Biblia en Oseas lo siguiente, capítulo 10, versículo 2. Dice la Escritura: está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Los hombres que acusaron a Daniel eran hombres codiciosos, deshonestos e idólatras, que de alguna manera guardaban celos en contra de Daniel, porque el rey amaba a Daniel. Entonces en ellos había idolatría por el poder, por el dinero, pero ellos lo conocía a Dios. Entonces había una apariencia de amor al rey, pero también amaban a su codicia.
lo cual habla de un corazón dividido, como lo menciona aquí Oseas, diciendo está dividido su corazón. Pero cuando el corazón de alguno de nosotros está dividido, que amas al mundo y amas supuestamente a Dios, que haces la justicia, pero también compartes la injusticia, donde tú eres una persona que supuestamente perdona, pero guarda rencores, eso habla de un corazón dividido. Y el resultado de ello, ¿cuál va a ser? Como dice, ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, o sea, Jehová derribará sus ídolos. Así lo dice la Escritura, derribará sus altares, destruirá sus ídolos. Y ellos tenían como idolatría la codicia, el dinero, el poder, pero cuando Daniel fue libertado, el rey mandó llamar a aquellos gobernantes que le pusieron el 4 a Daniel, y dice la palabra de Dios lo siguiente en Daniel 6:24, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Fíjense, la palabra de Dios dice en los mandamientos, ¿verdad? Yo soy Jehová, tu Dios, te saqué de Egipto. No te harás dioses ajenos. No te harás imagen alguna, pero al final dice, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Eso corresponde a una maldición generacional, porque cuando el padre es idólatra, el hijo se hace idólatra, y los hijos de los hijos son idólatras. Si el padre miente, el hijo, y obviamente no es algo, no es una ley, pero regularmente es el común denominador. Como dijo Jesús, lo que el hijo ve hacer al padre es lo que el hijo hace el día de mañana. Si el padre es hipócrita, pues el día de mañana la hija será hipócrita. Si el padre es borracho, ella será borracha. No es una ley, pero regularmente esto se cumple. Entonces, de ahí que la maldición no viene del cielo ni de parte de Dios, la maldición viene de la mala conducta por parte de los padres. Si el padre, la madre es inconstante, los hijos serán inconstantes. Si sencillamente no son responsables al llamado de Dios, así serán los hijos. Aquí la Biblia, alguien dirá, ¿por qué los hijos, las mujeres también fueron echados al foso de los leones? Porque ellos sabían y no denunciaron el mal o la trampa que hicieron para echar a Daniel al foso de los leones. Hubo una coparticipación, como la participación que hubo por parte de la familia de Acán, el cual tomó el manto babilónico, el oro, la plata, cuando Dios dijo, no tomen nada de eso porque fue ofrecido a los ídolos. No tomen del anatema, era maldito, pero este hombre lo tomó, lo llevó a la tienda, lo ocultó. Y como ustedes saben, en ese tiempo eran familias tipo beduinas, nómadas, donde vivían en una tienda todos y todo se sabía. Entonces ellos vieron que el padre llegó con el oro, la plata que había hurtado y nunca lo denunciaron. Se hicieron partícipes del pecado del padre. Estos hombres hicieron, esta familia, la esposa, los hijos, se hicieron partícipes del pecado que cometieron en contra de Daniel. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. Por eso dice la Biblia que el rey dio orden y fueron traídos. O sea, estos cuando fueron denunciados y juzgados no se pudieron sostener al final ante la justicia del rey, ante la justicia de la ley de los medos y los persas, pues eran malos. Su experiencia, a diferencia de la de Daniel, no fue de felicidad, no fue de bienaventuranza, sino todo lo contrario. Cuando a ellos les vino el mal y fueron juzgados y fueron hallados culpables, se apoderó de ellos el miedo, vino la condenación, les alcanzó el dolor, la muerte. ¿Por qué? Porque no pudieron ser justificados delante del rey. Así la vida de cada uno de nosotros va a ser juzgada. Se hallaron culpables ante la justicia. Y esa experiencia fue contraria a la de Daniel y de los personajes que mencioné.
porque ellos llegaron a ser bienaventurados, y la palabra bienaventurado es hombre o mujer feliz, felicísima, un hombre 1000 veces feliz. Daniel fue feliz cuando fue libertado por parte de Dios y no le hicieron nada a los leones. Pero la palabra de Dios dice que estos hombres aún no habían llegado al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Qué experiencia tan trágica. Morir en el hocico o devorados por los leones, los cuales causaron obviamente gran dolor. Imagínate el padre mirando que el hijo es devorado. Imagínate el esposo mirando que su esposa es devorada y él no poder hacer nada. Pero tuvo la oportunidad de librarlos, pero no quiso. Así nosotros tenemos hoy la oportunidad de librar a nuestros hijos a través de las decisiones positivas que tomemos. Porque si nuestra decisión es arrepentirnos, volvernos a Dios, si nuestra decisión es buscar a Dios, si nuestra decisión es tomar con responsabilidad la búsqueda de las cosas de Dios, ello va a repercutir, porque tú de alguna manera promoverás una conducta, un modelo a seguir que el día de mañana los hijos podrán seguir. Porque la Biblia dice que no hace nada el hijo sino lo que ve hacer al padre. No podemos esperar que nuestros hijos busquen a Dios si yo no lo estoy buscando. No puedo esperar que mi hija busque a Dios si yo no me he comprometido. No puedo esperar que mi hijo deje la mentira, el odio, el rencor, el orgullo, la gritería, la amargura, la maldad, si yo no lo he dejado, sino antes bien soy un practicante de todo ello. Debemos de buscar a Dios y tomar decisiones serias. Mientras no tomemos decisiones, sencillamente nos vamos a desgastar, a morir en vida, nos vamos a secar, porque esa fue la experiencia del hombre que escribe estas palabras del Salmo 32, que en este caso era David. Porque David, quiero decirte, en un momento de su vida fue pecador y en otro momento tropezó y se volvió en un asesino, en un adúltero, en un homicida, en un malicioso, un hombre que concibió iniquidad en su corazón y la puso por práctica. Pues dice la Biblia en el Salmo 32, versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano, Selah. Y cuando esa palabra aparece dice, a ver, detente, medita. Cuando aparece esa palabra en el hebreo, diciendo, a ver, medita sobre tus caminos. Esto que te hablo es muy serio. Pues esta parte de la escritura habla de aquellos hombres que encubren, que tapan su pecado ante los hombres, pero obviamente no lo pueden hacer ante el rey, como aquellos hombres no pudieron seguir cubriendo su pecado cuando Daniel fue libertado. Delante de Dios no hay secretos, delante de Dios no hay nada oculto. De hecho, la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Cuando Josué ignoraba que Acán había tomado el anatema, ¿quién lo sabía? Dios. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, ¿quién lo sabía? Dios. Cuando Adán y Eva comieron el fruto, ¿quién lo sabía? Dios. Cuando Satanás planeaba rebelarse contra Dios, Dios lo sabía. Dios todo lo sabe. No le podemos ocultar nada. Y esta parte de la escritura habla precisamente de cómo el hombre calla. Y mientras calla, guarda en oculto los secretos pecaminosos que ha cometido ante los hombres, contra los hombres, el esposo, contra el hijo, pero hay alguien que lo sabe. Pero ese secreto, esa forma de vida que guardas en tu corazón y que la atesoras, eso te va desgastando. Por ello el texto dice y habla de la experiencia de este hombre pecador que se convirtió en un gemir, en un malestar de gravedad, es decir, se apodera la angustia y la ansiedad que tiene que ver con la falta de paz. De hecho, esa condición físicamente hablando en los hombres se cataloga patológicamente como ansiedad.
donde el hombre por causa del pecado, del orgullo, la mentira, la amargura, se convierte ello en ansiedad. Peor si es una persona que adulteró, que mintió, que robó. Esa condición en estado, entrar en esa condición pecaminosa, lo que genera es ansiedad. Y quiero decirles que la Organización Mundial de la Salud dice que a nivel mundial hay 264 millones que está catalogada con esa enfermedad, más bien que tienen esa enfermedad. La gente está sufriendo ansiedad. Aquí en México hay 11.1 millones de personas sufriendo ansiedad. De hecho, un servidor conoce mucha gente que está viviendo lamentablemente en ansiedad, lo cual se relaciona con miedo, sufrimiento, depresión, falta de aire, pensamientos de muerte. La gente baja de peso, tiemblan, sienten que se mueren, pero técnicamente los especialistas dicen que cuando una persona sufre ansiedad y pasan todos esos síntomas, le dicen, no te preocupes, no tienes nada. Y pareciera tan sencillo, pero la gente siente que se muere, que se asfixia, le falta el aire, siente dolor y todo lo siente, pero los especialistas le dicen, no tienes nada. Pero realmente porque ellos no lo han relacionado con la parte espiritual. La parte espiritual, ellos saben que han cometido maldad, que físicamente no tiene nada, es verdad, pero espiritualmente han entrado en un estado de ansiedad porque saben que hay algo que ocultan, que guardan. Por ello David decía, mientras callé se secaron mis huesos, y entró en angustia. Y mucha gente está viviendo lamentablemente así. De hecho, hay un libro titulado Sal de tu mente, entra en tu vida, el cual el escritor es Stephen Hess. Y este hombre precisamente es especialista, este médico, y él vivió y padeció la ansiedad y por ello escribió ese libro y habla sobre esos síntomas precisamente. Y este hombre en una parte de su libro dice, no vamos a ayudarte a que ganes la guerra contra tu propio dolor por medio de teorías. Vamos a ayudarte a que abandones la batalla que se está desencadenando en tu interior para que empieces a vivir la clase de vida que realmente deseas a partir de este momento. ¿A qué se refiere Stephen Hess? Bueno, se refiere precisamente a que los hombres, cuando están enfrentando una batalla, lo primero en lo que piensan los hombres es en luchar. Miran cómo escapar de esa batalla, pero Stephen Hess dice que ante esta batalla de esta enfermedad no se debe de actuar de esa manera. Y él precisamente lo ilustra con un hombre que cae en arenas movedizas y lo primero que piensa el hombre que cae en arenas movedizas, ¿qué es? Pues en salir de ese lugar. Y al caer comienza a moverse y hacer movimientos bruscos, pero no sabe en ese momento que cualquier movimiento que él o que ella haga, lo único que hará es hundirla, hundirla y hundirla más. O sea, va contra toda lógica tu movimiento. Es irracional lo que estás haciendo, pero él cree por default y de manera natural que debe escapar, que debe moverse, que debe hacer movimientos, inclusive se aferra al pensamiento de decir, debo morir en el intento y salir. Pero hay batallas que no se ganan de esa manera. Hay batallas que solamente se van a ganar quedándote quieto. Porque es precisamente lo que dice Stephen Hess. Dice, esta batalla no debes hacer tú nada. Sencillamente debes estarte quieto sin hacer ningún movimiento. Porque está demostrado que cualquiera que cae en arenas movedizas, lo mejor que puede hacer es ello, no hacer nada. No hacer nada. Lamentablemente, cuando una persona cae en una condición espiritual de condenación que le genera ansiedad, la gente, ¿sabes qué hace? Mucha gente se siente intranquila y por ignorancia, por no tener el conocimiento de la palabra o por ser instruidos de mala manera, el hombre va y se va de rodillas a echar alma. El hombre va y quiere hacer obras de misericordia allá en el orfanato, en el asilo, allá en todos los lugares. La gente quiere repartir sus bienes,
La gente anda haciendo obras de caridad para calmar su conciencia, pero ¿sabes una cosa? Lo único que le genera es más ansiedad a la persona y más intranquilidad, porque ello no es lo que Dios quiere. Dios lo que busca es que la gente se arrepienta. O sea, en ese sentido, para poder alcanzar la paz y apartar la ansiedad precisamente del corazón tuyo, ¿qué es lo que pide Dios? Que lo miremos a Él. Pues miren, la Biblia dice en Isaías 45:22, dice la Escritura: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no lo hay más. O sea, hay situaciones para las cuales hay situaciones en las cuales alcanzaremos solamente resultados a través de Dios y no a través de las obras. Dios en su palabra nos demanda obras, es verdad, pero esas obras se deben de hacer a partir de que hay un agradecimiento en nuestro corazón, y no lo haremos para ganar una salvación, la cual es gratuita, la cual Dios otorga por misericordia y no porque nos las ganemos. Por ello, la última vez que predicábamos aquí decíamos lo que habla Isaías: venid y comprad sin dinero. O sea, Dios dice: no vas a comprar lo que yo te voy a dar. Hay cosas que solo yo te puedo dar, otorgar, regalar. Y una de ellas, ¿sabes cuál es? El perdón y la salvación. Pero la gente quiere también, ¿qué es lo que da Dios sin comprar? La paz, el amor. Pero hay gente que quiere alcanzar la paz, el amor, el perdón y esas cosas con obras, con dinero y con muchas otras cosas. Pero no es así. Hay cosas que sencillamente no lo vamos a poder hacer. La Biblia dice aquí en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Bueno, el versículo 6 antes dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo no sé si tú sepas, pero el pecado realmente puede generar ansiedad, al punto de que la persona se puede sentir morir. Y es ahí donde la gente, los especialistas, la gente que no conoce a Dios, pero que conoce la palabra, malinstruye a la gente diciéndole: haz esto, haz aquello. Cuando lo único que tienen que hacer es humillarse delante de Dios y pedir ese perdón. David tuvo esa experiencia, la cual tenía que ver realmente con cosas que guardaba y ocultaba en su corazón. Cosas que no quería confesar y que obviamente le robaron la paz, para ser canalizado por esa falta de paz hasta la ansiedad, a la depresión misma. Porque cuando una persona vive en pecado, cuando una persona vive cautiva por el pecado, esa persona sencillamente va a vivir infeliz, sin esa paz, sin esa tranquilidad que solamente Dios puede dar, como lo dice Pedro: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces la Biblia dice en el Salmo 32:5, esto por parte de David. Él dijo: mi pecado te declararé y no encubriré mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El salmista, reitero que en este caso era David, el cual guardó su pecado en su corazón, porque ustedes recordarán, dice la Biblia, que se levantó él al caer la tarde y se paseaba ahí en su terraza, y de repente comenzó a mirar a una mujer, lo cual era codiciar, y la Biblia dice: no codiciarás en el 10º mandamiento. Pero no paró ahí. La Biblia dice que mandó a preguntar quién era ella y la mandó traer. Y después de ahí pasó a quebrantar el 8º mandamiento, que dice: no cometerás adulterio, y el hombre se metió con la mujer. La mujer concibió, y para cubrir su pecado, ¿qué hizo el hombre? Mandó a traer al esposo. Y entonces le dijo: ve, descansa con tu esposa. Pero el hombre se queda fuera del palacio y lo manda a traer el rey, lo embriaga
para que el hombre fuera a meterse con su esposa, lo cual era lícito delante de Dios y de los hombres, pero el hombre no lo hace. Al ver que sus planes, al ver que el hombre estaba decidido a no ir con su esposa, porque el hombre decía, ¿cómo? Yo, estando en tiempos de guerra, me voy a ir a meter con mi mujer cuando mis hermanos están luchando allá. Dijo, no, yo nunca tal haga, mi rey. Entonces, al ver David que el hombre no lo hacía, el hombre lo manda a la guerra y le dice a su general, ponlo en lo fuerte, en la parte fuerte de la batalla. Y cuando vean que los enemigos avanzan, lo abandonan para que lo maten. Y así Urías muere. O sea, este hombre, todo eso obviamente le robó la paz. Codicioso, adúltero, asesino. Y seguramente David por ello habla esta parte de la escritura, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. ¿Y por qué lo habla? Porque la expresión misma del Salmo que dice en el versículo 1, mientras callé mis huesos se secaron. El hombre se estaba secando en vida, no era feliz. Y ello demuestra una cosa, que la codicia, el adulterio, la mujer como tal, al igual el hombre, el vino, las mujeres, los placeres, no son la felicidad del hombre. La felicidad del hombre no consiste en comida y en bebida, en dinero, en placeres y en confort. Que estos son necesarios si tú los alcanzas y a través de tu vida y tus esfuerzos, qué bueno, pero en eso no consiste la felicidad. Si tú los manejas mal, te puede acarrear y conducirte a la desgracia. Más bien la felicidad está en Dios. Pero este hombre, como lo hizo al revés, y él guardó y ocultó los pecados en su corazón, que Dios perfectamente los conocía, en un momento de su vida entendió una cosa y dijo, yo no puedo seguir viviendo así. Él entendió que su vida era miserable. Él entendió que su vida sin Dios y viviendo en pecado era una vida miserable, sin sentido. David se sentía perdido, infeliz, no estaba cómodo en su vida. El pecado mismo roba la paz. El pecado te trae temores, porque sabes que si mueres hay una condenación. Y que vas a dejar muchas cosas desatendidas, y que si ese pecado o tú nunca lo arreglas, se puede extender a tus familias. O sea, el pecado es destructivo, espiritualmente hablando, psicológicamente, físicamente. El pecado devasta en todas y cada una de las áreas que el hombre ocupa, porque si es destructivo psicológicamente. Imagínate el hombre que tiene la desconfianza o que de alguna manera piensa que su esposa lo engañó. ¿Qué hace ese hombre? ¿Cómo está ese hombre? Pues sencillamente con la desconfianza, porque escucha rumores de que la mujer o al revés el hombre la engaña. Imagínate, como dice la Biblia, el ladrón huye sin que lo persigan, porque sabe que es ladrón y sabe que en cualquier momento la ley lo puede descubrir y llevárselo a la cárcel. Psicológicamente el pecado te mata. El hombre que va y se mete con la mujer que no es la suya y se prostituye con una mujer que a lo mejor ha tenido relación con muchos hombres y que puede pescar una enfermedad de transmisión sexual, ese hombre le ha robado la paz y se mete con su mujer y sabe que le puede transmitir la enfermedad. Eso le va a robar la paz y va a destruir aún físicamente a él y a su esposa. Y espiritualmente, ¿qué podemos decir? Que si ese hombre muere en ese pecado, como le ocurrió cuando Moisés dice que un hombre, dice la palabra de Dios, que tomó una mujer extranjera y pasó frente al altar a Moisés y Aarón y pasó para fornicar y estaba en su tienda fornicando. Y dice la palabra de Dios que fue uno de los sacerdotes. Y fue y atravesó a ese hombre que estaba en pleno acto de fornicación.
Y ahí es cuando dice la Biblia que Dios entró en pacto con ese sacerdote y con su familia por levantarse y pararse por Dios. ¿Cómo murió ese hombre? En pleno acto de fornicación. Así murió el hombre. Por eso te digo que el pecado es destructivo. Y el pecado mismo te va a llevar a la condenación eterna. Quiero decirles que la conciencia no se puede inhibir del todo, no se puede inhabilitar, pues Dios la puso para nuestro bien y ella nos quita la paz y estamos haciendo mal. Por ello David en este caso decidió declarar el pecado. Porque ¿cuál fue la experiencia de David mientras él callaba? Como lo dice la Biblia en Oseas 7, versículo 4, dice: ¿qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Pero no solamente era así la condición espiritual de David, también Oseas capítulo 7, versículo 8 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada. O sea, esto quiere decir que en un momento dado, estos hombres, por una parte, amaban supuestamente a Dios, representaban a Dios, pero por otro lado andaban en maldad, en pecado. Y obviamente eso fue generando en ellos una condición de desconfianza, de pérdida de paz. Y ellos los llevó a la ansiedad. O sea, David dejó de ser feliz. O sea, él conocía la grandeza de la ley de Dios, de sus mandamientos, pero comenzó a tener los mandamientos como cosa extraña. Y fue por esa razón que él en su momento, a lo mejor con su conocimiento, su poder, su autoridad como rey, quiso inhibir su conciencia. Pero la conciencia no se puede inhibir. A lo mejor hay cosas en las cuales la tienes inhabilitada, pero hay otras en las que jamás vas a poder inhibir la conciencia. Porque hoy la gente miente, roba, codicia y lo ven tan normal. Pero ¿sabes una cosa? Hay otras cosas en las cuales si tú ocultas en tu corazón y que sabes de antemano que son malas, eso te va a robar para siempre la paz. Pero una vez que llegues delante de Dios y juzgue, serás condenado y ahí esa paz será perdida por la eternidad. ¿Cuál era el pecado de David entonces? La irresponsabilidad, la hipocresía, el adulterio, el engaño, era un homicida. O sea, David en su vida comenzó a sumar muchos pecados que le quitaron la paz. Pero en un momento determinado, David dijo: no puedo seguir adelante. Soy un pecador y necesito confesarlo. Y fue por ello que confesó su iniquidad, pues David se hizo perverso, reitero, mató, adulteró. Tomó una mujer que no le correspondía, mató a Urías, Eteo. Comenzó a caer en una inmoralidad en todos los aspectos. La Biblia dice en el Proverbio 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Llegó el momento en que David seguramente se vio frustrado con la pérdida de paz, todo mal. Y fue ahí que David dijo: yo voy a confesar. Voy a confesarle a Dios mi pecado. Y eso es precisamente la batalla del hombre para con Dios. Mucha gente, por guardar la apariencia que tienen ante los hombres, no quieren confesar su pecado, su mala manera de vivir. No quieren aceptar. Pero eso es precisamente lo que condena a los hombres y lo que le robó la paz a David. Y por eso sentía secarse, sin paz se sentía. Fue por esa razón que fue quien dijo estas palabras. Salomón dijo: el que encubre sus pecados no prosperará. Yo no sé cómo estás tú delante de Dios,
Hacíamos una pregunta al principio: ¿eres pecador o no? Porque la paga del pecado es muerte. Y Dios sencillamente te va a rechazar. Entonces aquí dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Encubrir es hacer como David. Encubrir es hacer como aquellos que engañaron al rey para que condenara a Daniel. Encubrir es como lo que hizo Ananías y Zafira en hipocresía. Encubrir es como aquel Adán, el cual vino Dios, escuchó la voz de Dios y fue y se escondió porque no quería que Dios lo viera, se estaba ocultando. Pero sabes, a Dios no se le puede ocultar nada. Dios todo lo sabe. Y Él sabe si tú mientes, si tú robas, adulteras, codicias, si ves pornografía en internet. O sea, Dios sabe en qué cosas te andan metiendo en las redes sociales. Dios sabe lo que tú hablas, y la Biblia dice que de toda palabra ociosa vamos a dar cuenta, sea buena o sea mala. O sea, Dios sabe si en tu mente hay iniquidad, perversidad, malicia. Dios sabe si tú eres un hombre o una mujer celosa. O sea, Dios sabe el caminar de nosotros al presente, en el futuro. Él sabe cómo ha sido nuestro comportamiento. Él todo lo sabe, pero Dios nos da la oportunidad y diciéndonos esta palabra: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hizo David? La palabra nos dice que él declaró su pecado, que dejó de encubrir su iniquidad. Dice que confesó sus transgresiones a Jehová y dice: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice que la mano de Jehová no se ha cortado. Dice que su oído no se ha agravado. Por eso leíamos lo de Isaías, que dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. La Biblia dice una y otra vez que nos volvamos a Él, que Él no quiere la muerte del que muere. Pero el hombre, lamentablemente, lejos de arrepentirse, mucha gente le va sumando y sumando y sumando al pecado, a su mala manera de vivir, desafiando así lo que la palabra de Dios dice, tentando a Dios, cuando Jesús mismo dijo: al Señor tu Dios no tentarás. Tentar a Dios es conocer la Escritura y no arrepentirte, conocer las demandas y voluntad de Dios y no querer hacerlo. Eso es tentar a Dios, sabiendo que hoy te debes de volver a Dios, porque no sabes si hoy tú tendrás vida o mañana. Porque ¿quién de nosotros sabe si viviremos? ¿Quién de nosotros no sabe que a una cuadra moriremos? O sea, ¿quién de nosotros sabe que no podemos simplemente desvanecernos y ahí terminar nuestra vida? Es tentar a Dios a sabiendas de su voluntad, pero no querer obedecerla. Aquí David confesó sus transgresiones a Dios y dice David: y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios perdonó a David, y esa ansiedad, esa falta de paz en su alma seguramente dejó de carcomer sus huesos. Ahí se frenó, porque Dios perdona y es amplio en perdonar, pero porque Él se mostró confeso. Mientras nosotros no aceptemos nuestra condición delante de Dios, no podremos recibir beneficio alguno. Pues Jesús dijo: no he venido a los sanos, sino a los pecadores. Pero como lo hemos dicho siempre, cuando ese texto es mal interpretado, porque la gente dice: es que Él vino al pecador, es que Él no vino a los justos, sino a los pecadores. Pero vino a los pecadores para educarlos, para perdonarlos, y luego educarlos y que dejaran de ser pecadores y volverse a la justicia. Ciertamente Él no vino a los sanos, sino a los enfermos. Pero a ver, ¿el paralítico se quedó paralítico? ¿El ciego se quedó con la vista inhabilitada?
¿Ven ustedes a aquellos endemoniados que hayan quedado con demonios? ¿Vemos a la suegra de Pedro ahí, Jesús vino y la dejó tendida otra vez? No, la levantó, le devolvió el caminar a las personas, les devolvió la vista, los limpió de lepra. ¿Por qué? Porque Él vino ciertamente a los enfermos, pero para sanarlos. Él vino ciertamente al pecador, pero no para dejarlo como pecador, sino para llevarlo a la justicia. No malinterpretemos el texto. De ahí que cada uno de nosotros sabe, si eres pecador, Él te puede llevar a la justicia. Y una justicia basada en la voluntad de Dios, no en lo que el ojo humano apruebe. Porque sabías que los hombres a veces queremos ser más exigentes que Dios. Nosotros podemos decir, es que Él dice esto, pero Él hace lo otro. Sabes, tú debes de estar muy seguro o segura que estás haciendo la voluntad de Dios para complacer a Dios y no a los hombres. Porque los hombres a veces quisieran que tú te humillaras para poder agradarles. No, no necesitas hacer eso. Solo necesitas humillarte a Dios y hacer la justicia y cumplir sus mandamientos. Cosa que no le va a agradar a todos. Porque hasta que tú hagas la justicia y te comportes como Dios manda, hay personas que no les va a agradar y te van a calificar de pecador porque no los comprendes. De ahí que debemos entender muy bien esta última parte que te menciono. Agrada a Dios. Si tú agradas a Dios por default, debes agradar a los hombres en lo justo. Pero si ellos buscan lo injusto, entonces no les vas a agradar. Si ellos están viviendo en pecado, tu forma de vida los va a confrontar, a incomodar y no van a estar de acuerdo contigo. Pero tú debes estar tranquilo o tranquila si tú las cosas las estás haciendo para Dios. Si tú lo haces para Dios, debes estar tranquila. Aunque te señalen, te descalifiquen y te digan, es que tú esto y aquello. Sí, pero yo estoy agradando a Dios, no al hombre. Y en nada te hago daño a ti. Pues recuerden la parábola. Jesús vino, en la plaza había hombres, era la hora 11 o la que haya sido, y le dijo, ven, te llevo a mi viña y te voy a pagar tanto. Y luego vino a tal hora, y luego a tal hora, y hasta el último que trabajó 1 o 2 horas fue el mismo convenio y les pagó lo mismo. Pero aquel que trabajó más, al ver que al que trabajó menos le estaba pagando igual a él, esperaba que le pagara más, pero llegó, le pagó lo mismo y le dijo, oye, ¿por qué a él le das esto que trabajó menos y a mí que trabajé me das igual que a él? ¿Qué le dijo Jesús? Pues, ¿a ti qué? Yo convení en algo contigo y lo estoy cumpliendo. Pues si yo soy bueno y le quiero dar a él, ¿qué? ¿A ti qué? Es más, si había convenido en un talento a él y en el otro en uno. Y si al que trabajó 1 hora le da 5 talentos y al que trabajó 1 hora le da 1, que en eso convinieron, ¿a él qué? Pues sencillamente les dio. Si con su dinero uno hace lo que uno quiere. Bueno, como tal, no literalmente. Pero, ¿sabes una cosa? En la enseñanza aplica eso. ¿Qué le dijo? Yo soy bueno y si quiero le doy un talento. ¿De qué habla eso? Que los hombres son más exigentes y esperan que los hombres hagan cosas mayores para poder agradarlos. Te doy un consejo. Agrada a Dios y no a los hombres. Pero el no agradar a los hombres no te da una licencia para que les faltes al respeto, para que los trates mal. Y para que, entonces como no los debo de agradar, los voy a tratar con la punta del pie. No, no te equivoques. Tú te debes ajustar al mandato de lo que nos enseña la palabra de Dios. A eso ajustate. Entonces, cada uno de nosotros sabe. Si tú eres pecador, debes confesar. Porque Dios dice aquí que alcanzarás misericordia. Y cada uno de nosotros sabe la condición en la que vive en este día. Por lo cual, vamos a cerrar nuestros ojos y pues Dios sabe cómo estás y cómo saldrás de este lugar. Si llegaste como pecador, Él quiere perdonar tus pecados. Si llegaste como pecador y no le pides perdón, puedes salir de la misma manera y habrás cumplido con el protocolo de
un domingo más, venir a la reunión, salir y a seguir viviendo como a ti te plazca. Entonces, esa es decisión tuya. Cerremos nuestros ojos, por favor. Señor, yo te ruego que entre nosotros no haya solamente personas que cumplan con el protocolo semanal de venir, escuchar y salir sin haber recibido instrucción o bendición por parte tuya. Cambia las cosas, Señor, porque cuando tú te encontrabas con la gente, porque cuando tú te encontraste con el paralítico, el endemoniado, gracias a Dios ellos salieron diferentes, Señor. El paralítico caminó, el ciego miraba, el endemoniado era libertado, el leproso era limpiado. Señor, todos ellos salían con la bendición y de manera diferente. Que hoy ninguno de nosotros salga, que hoy ninguno de nosotros salga sin la bendición tuya, porque todos tenemos necesidad, Señor. No hay uno entre nosotros que no tenga necesidad. Cosa diferente es que no se reconozca, pero todos tenemos necesidad. Y Dios hoy viene en medio de nosotros precisamente para ello, para bendecir nuestra vida, para instruir nuestra vida, para exhortarnos, para amarnos, para perdonarnos. Cual sea la necesidad tuya, para ello ha venido Dios, porque Él quiere traer restauración. Pero si el pecado ha venido a robarte la paz, a causarte ansiedad, entre otras cosas, Dios hoy viene para librarte, porque Él es poderoso para ello. Cuando una persona estaba enferma y algunos escucharon que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, la gente dijo, ¿quién es este para perdonar pecados? Pero Jesús dijo, pues para que sepáis, o más bien preguntó, ¿qué es más fácil, perdonar o decirle a este, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados. A este le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y no solamente lo perdonó, también lo sanó. Vemos que Jesucristo conoce cada una de las necesidades nuestras. ¿Cuál es la necesidad tuya en este día? Dios lo sabe. Y esa necesidad puede ser cubierta por Dios. Siempre y cuando, si estás viviendo tú en pecado, confieses. Pues a través de Dios alcanzarás misericordia. Bendito Señor, yo te ruego que esta palabra tú la selles. Yo te ruego que esta palabra, Señor, tú la guardes en el corazón y que pueda haber un fruto abundante en la vida de cada uno de los presentes, Señor. Que esta palabra, Señor, forme nuestra manera de pensar y de actuar para así glorificar tu nombre y extender tu reino, Señor. Porque una manera de extender los dominios de Dios es permitir que Él venga y que tome el control de nuestra vida. Y si Él toma el control de tu vida, el reino de Dios podrá ser extendido y llegar a otros también. Bendito Señor, el pecado ha condenado al mundo, pero tu sacrificio lo ha libertado del pecado y de la condenación. Señor, que hoy a través de tu sacrificio, aquel que quiera venir a ti pueda ser libertado de aquella carga pecaminosa, Señor. Antes bien, que traigas la salvación, Padre Santo. Tú eres amplio en perdonar. Tú eres misericordioso para escuchar y perdonar. Que aquel que no se ha arrepentido hoy pueda pedirte perdón. Que aquel que no ha creído a tu palabra hoy pueda creer a tu palabra, Señor. Pues Padre del cielo, haz la obra, Señor, la cual el hombre no puede hacer en el corazón del hombre. Pues tu palabra dice que unos siembran, otros riegan, pero el único que puede dar el crecimiento eres tú, Señor. Trae crecimiento, trae bendición, derrama tu espíritu y ven a tratar con el corazón de cada uno de los hombres en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor, y muchas gracias también por este tiempo que nos das. En el nombre de Jesús, muchas gracias. A ti te damos. Amén, Señor.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.